La historia comienza en los años 70, en Dulce, Nuevo México, un pequeño poblado indígena ubicado en la nación Jicarilla Apache. En apariencia, un lugar tranquilo, rodeado de montañas y desierto, pero con rumores que ya se arrastraban desde hacía décadas, luces en el cielo, mutilaciones de ganado y desapariciones inexplicables de personas. Los habitantes hablaban de luces que cazaban en las colinas. Desde los 60, los rancheros reportaban que sus vacas aparecían muertas, sin sangre, con cortes perfectos como si hubieran sido hechos con láser. El gobierno lo descartaba como ataques de animales, pero la precisión quirúrgica de los cortes no encajaba con depredadores naturales. Un anciano apache contó a un investigador que en 1967 había visto pequeños hombres grises cerca de una cueva en Archuleta Mesa. Según él, los grises se llevaban algo envuelto en una manta y juraba que era un niño. Nadie le creyó, pero los rumores empezaron a crecer. En los años 70, el científico Paul Banowetz comenzó a captar señales de radio extrañas desde su casa en Albuquerque. Detectaba mensajes codificados en frecuencias militares, mezclados con transmisiones que parecían provenir de inteligencias no humanas. Convencido de que eran naves extraterrestres, Banowetz empezó a seguir las señales y todas lo llevaban al mismo punto, Archuleta Mesa, Dulce. Banowetz instaló cámaras, antenas parabólicas y grabadoras. Pronto obtuvo imágenes de lo que parecía ser naves entrando y saliendo de la montaña. Las luces no eran aviones, se movían con giros imposibles, silenciosas y rápidas. Lo más aterrador, empezó a grabar testimonios de personas que hablaban de abducciones. Una enfermera de Dulce afirmó que había sido llevada en sueños a una sala subterránea donde vio humanos y extraterrestres trabajando juntos en experimentos. Ella despertaba con moretones y marcas en su piel. La historia tomó un giro aún más siniestro cuando comenzaron a circular rumores sobre una base secreta subterránea construida en colaboración entre el gobierno estadounidense y extraterrestres. Según filtraciones, bajo Archuleta Mesa había al menos 7 niveles, cada uno con un propósito. Seguridad y entrada militar. Laboratorios humanos. Investigación genética. Almacenamiento de cuerpos. Habitáculos para extraterrestres grises. Zonas de hibridación humano-alienígena. Salas de criogenia y experimentación extrema. Los rumores hablaban de humanos mantenidos en jaulas, experimentos con ADN, e incluso mujeres que aseguraban haber sido inseminadas y después encontraban sus fetos desaparecidos misteriosamente. Un ex empleado de seguridad, Thomas Castello, se convirtió en una pieza clave. Él afirmaba haber trabajado en la base como técnico de seguridad y aseguraba que lo que vio lo persiguió toda su vida. Salas llenas de tanques con líquidos donde flotaban cuerpos humanos y de criaturas híbridas. Celdas con personas vivas, algunas en estado catatónico, utilizadas como material de laboratorio. Doctores humanos y grises trabajando juntos en operaciones quirúrgicas. Castello aseguraba que escapó con pruebas, fotografías y documentos, pero que fue perseguido por fuerzas gubernamentales y que su familia fue tomada como rehén para silenciarlo. Los habitantes de Dulce siempre han sido reservados, pero algunos relatos filtrados por investigadores hablaban de personas que desaparecieron tras ver luces en el cielo. Hombres vestidos de negro interrogando a quienes hablaban demasiado. Ruidos subterráneos que parecían provenir de la montaña. Incluso hubo un caso documentado de un policía tribal que afirmó haber seguido un objeto volador hasta la meseta y vio cómo desaparecía en una abertura que luego se cerró. La parte más oscura de esta historia es la llamada Batalla de Dulce. En 1979, supuestamente ocurrió un enfrentamiento entre militares estadounidenses y extraterrestres dentro de la base. Según los testimonios, el conflicto comenzó cuando los humanos descubrieron que los extraterrestres no cumplían los acuerdos. En lugar de usar ganado,
estaban experimentando con seres humanos sin consentimiento. El tiroteo fue brutal. Soldados armados con fusiles de energía experimental se enfrentaron a grises que usaban armas de pulso electromagnético. Se dice que más de 60 militares y científicos murieron ese día. El gobierno encubrió todo como un accidente subterráneo. Un ingeniero que aseguró haber estado allí, Phil Schneider, relató años después que perdió varios dedos y sufrió quemaduras en un enfrentamiento con un gris alto que lo atacó con un rayo de energía. Él contó que esa fue la razón por la que el gobierno y los aliens restringieron aún más la información de la base. Entre 1975 y 1980, rancheros de la región comenzaron a reportar un fenómeno extraño: mutilaciones de ganado. Vacas encontradas muertas, sin órganos, con cortes quirúrgicos imposibles de explicar, y lo más inquietante, sin rastros de sangre. Los testigos aseguraban haber visto luces en el cielo, esferas brillantes que se movían de forma errática justo las noches en que el ganado desaparecía. Un ranchero de apellido Gómez relató: encontré una de mis vacas muerta, los ojos faltaban, el corazón estaba fuera, pero no había sangre en el suelo. Como si algo la hubiera drenado desde arriba. Esa noche vi un objeto triangular sobrevolando las colinas. Estos incidentes comenzaron a ligarse con el mito de que algo estaba ocurriendo bajo tierra en Dulce, algo que iba más allá de simples experimentos militares. El personaje central del inicio fue Paul Banowitz, ingeniero e investigador que vivía cerca de la base aérea Kirtland, a unas horas de Dulce. En 1979 comenzó a captar extrañas señales de radiofrecuencia que parecían provenir de bajo la tierra en la región de Archuleta Mesa, justo donde se decía que existía una instalación secreta. Banowitz afirmó haber fotografiado naves luminosas despegando desde un punto en el desierto y grabado sonidos metálicos bajo tierra. Se obsesionó con la idea de que en Dulce había una base subterránea extraterrestre, y no dudó en decirlo en entrevistas. Ellos están aquí, bajo nuestros pies. Controlan lo que sucede en Dulce y el gobierno lo sabe. Poco después, Banowitz aseguró que agentes del gobierno lo intimidaron, que su teléfono fue intervenido, y que incluso sufrió ataques psicológicos por difundir su investigación. El relato más escalofriante surgió a mediados de los 80 con Thomas Castello, quien afirmaba haber trabajado como agente de seguridad en la supuesta base Dulce. Según Castello, bajo la mesa Archuleta existían 7 niveles subterráneos: laboratorios de seguridad y oficinas, estudios genéticos con animales, cámaras de experimentación con humanos y alienígenas, zonas de almacenamiento biológico, habitáculos donde extraterrestres grises residían, salas de control con tecnología híbrida humano-alienígena. El nivel más profundo, un laboratorio oscuro donde se realizaban experimentos inhumanos de clonación y manipulación genética. Castello describió haber visto humanos en cápsulas, conectados a máquinas, gritando en silencio detrás de cristales blindados. También relató que se practicaban mezclas de ADN humano con el de otras especies, algo que lo atormentó hasta el fin de su vida. Un extracto de su supuesto testimonio: había gente secuestrada. No eran voluntarios. Algunos eran campesinos de la zona. Los mantenían sedados, otros estaban conscientes, aterrados. El olor en esos pasillos era insoportable: sangre, químicos, carne quemada. Yo vi cosas que me hicieron dudar de la humanidad de quienes estaban al mando. Uno de los puntos más escalofriantes fue la supuesta batalla de 1979, contada por Phil Schneider, un ingeniero que decía haber participado en la construcción de túneles profundos para proyectos militares. Schneider relató que en una excavación en Dulce, trabajadores se toparon con una cámara habitada por seres grises. Se produjo un tiroteo, decenas de militares murieron,
algunos trabajadores quedaron desintegrados por armas alienígenas y él mismo resultó herido. Según dijo, vi cómo esos seres disparaban un rayo azul que abría la carne como mantequilla. Perdimos a muchos hombres. Fue una masacre. Desde entonces, se estableció un acuerdo secreto entre humanos y extraterrestres. Ellos tendrían control de los laboratorios a cambio de tecnología. Snyder mostró cicatrices y aseguró tener documentos clasificados que probarían su participación. Murió en 1996 en circunstancias extrañas, oficialmente un suicidio, aunque muchos creen que fue silenciado. Mientras tanto, los habitantes del pequeño pueblo seguían reportando luces en el cielo, zumbidos subterráneos, helicópteros negros sin insignias sobrevolando la zona y la desaparición de personas. Algunos Jicarilla Apache afirmaban que sus ancestros ya hablaban de seres subterráneos que habitaban bajo la mesa Archuleta desde tiempos antiguos. Relatos de gente pequeña o hombres sombra que salían de grietas en la tierra. Un anciano llamado Manuel Trujillo declaró en los 80. Esos no son de ahora. Mi abuelo me contaba que había entradas a otro mundo bajo la montaña. Lo que pasa es que el gobierno lo descubrió y ahora lo usan con los visitantes de las estrellas. La comunidad de Dulce, Nuevo México, había caído en un silencio sepulcral después de la desaparición de Tomás Martínez, el joven granjero cuya camioneta fue encontrada a mitad del camino forestal, sin rastro de él. Los más viejos del lugar, herederos de leyendas apaches Jicarilla, murmuraban que no era la primera vez que los visitantes del cielo se llevaban a alguien. La policía local trataba de mantener la calma, pero ya había más reportes. Luces en el cielo que seguían a los vehículos. Animales mutilados, sin una gota de sangre, con cortes quirúrgicos imposibles para un depredador natural. Testigos que aseguraban haber visto sombras humanoides en las colinas, con ojos rojos brillando en la oscuridad. La historia de Tomás no parecía un caso aislado, sino parte de un patrón. La madre de Tomás, María Martínez, fue entrevistada semanas después. Con la voz quebrada, relató algo inquietante. Él me dijo la noche antes de desaparecer que soñaba con seres altos, delgados, con brazos larguísimos, que lo miraban como si lo estudiaran. Me rogó que le pusiera una cruz bajo la almohada, porque decía que ellos podían entrar incluso en los sueños. Los investigadores de fenómenos ovni, entre ellos Paul Banowitz, un ingeniero que durante años estudió señales extrañas alrededor de Dulce, recopilaron el testimonio y lo conectaron con decenas de reportes similares de abducciones. Un detalle oscuro emergió de las investigaciones. Un operador de radioaficionados en la zona, Oro Johansen, aseguró haber interceptado una transmisión en una frecuencia militar. El audio, según dijo, parecía describir un traslado no autorizado de sujeto humano. Aunque nunca se confirmó oficialmente, la cinta, deteriorada, distorsionada, incluía palabras en inglés técnico mezcladas con ruidos metálicos y un sonido agudo parecido a un pulso electrónico. Los lugareños juraban que era la prueba de que la base subterránea de Dulce no era un mito, sino una instalación real, compartida entre militares y entidades no humanas. Los pobladores comenzaron a reunirse en secreto para contar lo que habían visto. Algunos testimonios eran espeluznantes. Cazadores en las montañas dijeron que vieron una esfera flotante del tamaño de una camioneta, que emitía un zumbido constante y que al pasar por encima de ellos les provocó sangrado en la nariz y pérdida del conocimiento. Un niño de 8 años, hijo de un pastor, aseguró que un hombre gris con ojos negros grandes lo observaba desde la ventana de su cuarto cada noche a la misma hora. Un anciano apache Jicarilla afirmó que desde los años 40 se escuchaban ruidos bajo tierra, motores, golpes metálicos, como si algo viviera en los túneles de la montaña Archuleta. 2 meses después de la desaparición de Tomás, un grupo de buscadores de leña encontró ropa desgarrada en un claro. Las fibras estaban chamuscadas,
como si hubieran sido expuestas a un calor intenso. A pocos metros había un círculo en el suelo, perfectamente marcado, donde la vegetación estaba marchita. La familia juraba que la ropa pertenecía a Tomás. Los agentes la enviaron a un laboratorio y el informe, filtrado años después, decía que las fibras contenían trazas de un material desconocido, similar al silicio, incrustado a nivel microscópico, como si hubiera atravesado un campo energético. Mientras tanto, los rancheros de Dulce reportaban mutilaciones de ganado casi a diario. Las vacas aparecían sin lengua, sin ojos, sin órganos reproductivos, con incisiones limpias y sin sangre alrededor. La policía trató de culpar a sectas o depredadores, pero los cortes eran tan quirúrgicos que médicos veterinarios quedaron aterrados. Parecía el trabajo de un bisturí láser. Una noche, un ranchero llamado Miguel Herrera decidió vigilar su terreno armado con un rifle. Lo que relató después estremeció a todo el pueblo. Escuché un zumbido, como de abejas gigantes. Vi una luz azul que bajó en espiral sobre una de mis vacas. Cuando quise disparar, el rifle me pesaba como si me lo hubieran pegado al suelo. La luz se llevó a la vaca y minutos después apareció muerta a 50 metros, con los ojos arrancados. No había sangre. No había huellas. Solo ese olor a ozono y metal quemado. A finales de los 80, Paul Banowetz afirmó haber descubierto que en la montaña Archuleta, justo al norte de Dulce, había una base subterránea compartida entre humanos y extraterrestres. Sus declaraciones hablaban de laboratorios genéticos, donde se experimentaba con humanos y animales. Naves ocultas en hangares subterráneos. Personas desaparecidas que, según él, eran usadas como sujetos de prueba. Aunque muchos lo tildaron de paranoico, lo cierto es que la comunidad de Dulce confirmaba haber visto movimientos militares extraños, camiones que entraban en caminos cerrados, helicópteros negros sin insignias y luces que surgían del suelo de la montaña. La historia alcanzó su clímax en abril de 1982, cuando un hombre apareció caminando desorientado en la carretera cerca de Dulce. Iba desnudo, con heridas extrañas en la piel y una mirada perdida. Era Tomás Martínez. Los doctores dijeron que presentaba cicatrices perfectamente circulares en la espalda y las piernas, como si lo hubieran perforado con tubos. En su cuello había una pequeña marca triangular. No recordaba nada, salvo una frase que repetía una y otra vez. Ellos dijeron que no era el único. Que vendrán por más. Después de unos días, Tomás desapareció del hospital donde estaba internado. La versión oficial fue que escapó, pero testigos afirman que agentes federales llegaron en la madrugada, lo subieron a una camioneta sin placas y nunca más se supo de él. El caso de la abducción de Dulce quedó enterrado en archivos oficiales y ridiculizado en medios. Sin embargo, en el pueblo la herida nunca cerró. Las mutilaciones continuaron. Las luces siguieron apareciendo. Y las familias aún cuentan que en las noches sin luna, si guardas silencio, puedes escuchar un zumbido metálico que viene desde dentro de la montaña. Los apaches Jicarilla lo resumen con una advertencia que ha pasado de generación en generación. La tierra de Dulce ya no nos pertenece. Lo que vive bajo ella es más antiguo y más paciente que nosotros. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.